Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Hoy vamos a tratar un tema que nos concierne a todos y del cual en mayor o menor medida necesitamos sanidad, restauración, liberación, etcétera. Pero antes de ello, que el tema es el rechazo, pero antes de ello, quisiera pedirle que me acompañen a orar. Vamos a orarle al Señor para que el Señor bendiga este tiempo y el Señor hable a nuestras vidas por su Espíritu Santo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos das de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra nuevamente, Señor. Y en esta hora, Padre, te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra, Señor, quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, toda fortaleza, todo argumento y todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Y además también, Señor, en esta hora venimos dándote gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por este día, un día de bendición, un día en que tú nos has dado victoria, Señor, sobre las circunstancias de nuestra vida. Así que, y porque tú tienes cuidado de cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse y vamos a iniciar con nuestro tema el día de hoy, que es el tema de sanando y liberándonos del rechazo. El rechazo es una de las reacciones más comunes y más dañinas para nuestro corazón y que experimentamos todos los seres humanos. Ante ello, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que necesitamos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y en Hebreos capítulo 12, versículo número 15, la palabra de Dios dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque no solo nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, sino que va a contaminar a otros, impidiéndoles también a otros alcanzar la gracia de Dios. Y el rechazo tiene la característica que es un arma que el diablo utiliza en contra nuestra para dañar nuestro corazón, evitar que de nuestro corazón nazca o surja la vida, y también para llenar nuestro corazón de amargura de tal manera que no alcancemos la gracia de Dios, es decir, sus bendiciones. Es uno de los motivadores más fuertes de una vida que no ha hecho al Señor Jesucristo el centro de su vida, y es un resultado directo de vivir la vida egocéntrica, la vida a nuestra manera, la vida en la carne, la vida buscando agradar a otros en lugar de agradar a Dios. El rechazo puede llegar a convertirnos en esclavos de las personas en lugar de siervos de Dios, porque por el temor al rechazo nosotros podemos plegarnos a lo que los demás quieren, a lo que los demás esperan de nosotros, y de esa manera vivimos esclavizados por el qué dirán o por el temor al rechazo, y eso nos hace siervos de los demás en lugar de ser siervos de Dios. Y a esto es a lo que se refiere la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice la palabra: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Es decir, si estoy tan ocupado o preocupado de no ser rechazado y vivo por el qué dirán, vivo para agradar a los demás, vivo para ganar el favor de los demás, entonces soy siervo de los demás en lugar de ser siervo del Señor. ¿Cómo surge el rechazo? El rechazo surge
cuando hacemos algo que no nos gusta a nosotros y entonces surge el autorrechazo. O bien cuando otra persona hace algo que no nos gusta y la rechazamos. O cuando hacemos algo que no le gusta a los demás y nos rechazan a nosotros mismos. Son las tres formas del rechazo. Y el rechazo surge en el momento mismo de la caída, en el momento mismo en que Adán y Eva pecan en el Edén. En ese mismo momento surge el rechazo y por lo mismo nos lo transmiten a nosotros. El rechazo es un resultado del pecado. Veamos algunas manifestaciones del rechazo en el Edén con Adán y Eva inmediatamente después de que pecaron. Dice la palabra en Génesis capítulo número 3, que ellos estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. ¿Y por qué se cubrieron con hojas de higuera? Por temor al rechazo de Dios. Ellos ya estaban temiendo, ya habían hecho algo que ellos sabían que estaba mal y entonces experimentan autorrechazo y como consecuencia del autorrechazo piensan que Dios también los va a rechazar y por esa razón se cubren con delantales hechos de hojas de higuera. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que se escondieron porque tuvieron miedo. Miedo al temor, miedo del rechazo que podían experimentar de parte de Dios, o el supuesto rechazo que ellos pensaban que iban a experimentar de parte de Dios. Y aparte de ellos, se rechazan entre ellos mismos. Dice la palabra que cuando Dios le pregunta a Adán qué es lo que había hecho, Adán le contesta: a la mujer que me diste. Ahí está rechazando a Dios, que fue el que le dio a la mujer, y también a la mujer que Dios le había dado. O sea, si nos damos cuenta, el pecado trae consigo el rechazo. Aquellos que se sienten rechazados, por lo general van a tender a apartarse de aquellos que los han hecho sentir rechazados o que ellos piensan que los pueden rechazar, como sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron de Dios porque pensaron que Dios los podía rechazar. Por el otro lado, también otra reacción que vimos ahí en Adán y Eva es que ellos rechazaron a los que pensaban que los estaban rechazando a ellos. Es decir, Adán rechazó a Dios porque estaba pensando que Dios lo había rechazado a él o que Dios lo rechazaría a él. De esa manera se establece un círculo de heridas no perdonadas, resentimientos, dolores, amarguras, represalias en el corazón de las personas, porque piensan que otro los va a rechazar y entonces antes de ser rechazados ellos rechazan, o son rechazados o piensan que son rechazados e inmediatamente toman acciones para vengarse, para devolver el rechazo. Y pretender evitar el rechazo amoldándonos a la voluntad de los demás, que podría ser la otra cuestión que surge del rechazo, puede dar lugar a relaciones de manipulación, de control, a relaciones de abuso. El rechazo, como ya hablamos, es algo inevitable. Lo vamos a experimentar en nuestra vida en mayor o menor grado. La cuestión no se trata de evitar el rechazo, de lo que se trata es de aprender a guardar nuestro corazón para evitar que el rechazo nos lastime, que el rechazo hiera nuestro corazón. Hay varios tipos de rechazo, o podemos enfrentar varios tipos de rechazo. En primer lugar, el autorrechazo es cuando una persona o cuando nosotros nos excluimos a sí mismos de una relación positiva con nosotros mismos, con otras personas o con Dios, por no estar de acuerdo en ciertas actitudes, acciones, decisiones, etc. Decir, un rechazo que no nos lo están haciendo los demás, pero que nosotros lo estamos viviendo porque no queremos o no estamos de acuerdo con actitudes, con acciones o con decisiones de los demás. Esto es
autorrechazo. También cuando el autorrechazo es cuando yo me rechazo a mí mismo, cuando tengo una actitud constante de juzgarme, de acusarme, de condenarme. Ahí lo que estoy haciendo, de culparme, lo que estoy haciendo es autorrechazándome a mí mismo. Ese es el primer tipo de rechazo. Luego tenemos lo que podríamos llamar el rechazo social, que es una situación en la cual somos excluidos de forma deliberada de una relación o de una interacción social porque los demás no están de acuerdo en ciertas actitudes, acciones, decisiones del grupo o nosotros, de nosotros, perdón, o nosotros del grupo. Y entonces hay una reacción de los demás hacia nosotros de rechazo, de exclusión. Como no estamos de acuerdo con ellos o ellos no están de acuerdo con nosotros, entonces nos excluyen de la relación con ellos o de la interacción social en un grupo. El rechazo, por un lado, puede ser también activo mediante el acoso, la ridiculización, la burla, etcétera, o pasivo mediante la ignorancia a la persona que está siendo rechazada. La persona rechazada también puede percibir el rechazo de una manera subjetiva o puede ser un hecho real. Es subjetivo cuando piensa que está siendo rechazada sin que exista verdaderamente una intención o una acción de rechazo de parte de los demás. Es decir, es cuando nosotros nos imaginamos que nos están rechazando. Un poquito lo que dice aquel dicho popular de que antes de que me digan digo, antes de que me rechacen rechazo. Eso puede ser una cuestión de tipo subjetivo, un rechazo imaginario. Y obviamente también hay un rechazo real cuando es percibido por la persona rechazada y hay actos que demuestran ese rechazo, como ya dijimos, aislamiento, burla, bromas de mal gusto o expresiones de rechazo o de alejamiento. Como ya lo vimos, el rechazo es inevitable y puede llegar a convertirse en un problema serio cuando es prolongado o consistente, cuando la relación en la cual estamos percibiendo el rechazo para nosotros es una relación importante o cuando somos muy sensibles al rechazo por experiencias pasadas de rechazo de personas que fueron importantes en nuestra vida en el pasado. Y el rechazo entonces nos va a afectar nuestras conductas, nuestro carácter, nuestra manera de ser permanentemente. Algunas de las consecuencias que podemos experimentar por el rechazo es llegar a ensimismarnos, es decir, a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en juzgarnos constantemente, en la autocrítica, en la autocondenación, la autoculpabilidad, la autocompasión, encerrarnos en nosotros mismos, a poner una muralla alrededor de nosotros para que los demás no se nos acerquen, y también cerrarnos a la comunicación con otros. Otra consecuencia puede ser la incapacidad de expresar nuestros sentimientos, aislándonos emocionalmente por temor al rechazo. No expresar nuestros sentimientos porque tenemos temor al rechazo de las otras personas si ellas se llegan a enterar de lo que estamos sintiendo. También otra consecuencia de una persona que vive en el rechazo es sentir que la vida no vale la pena vivirse, vivir deprimida o deprimirse muy fácilmente.
y como resultado de este sentir que la vida no vale la pena o de deprimir o de vivir constantemente deprimida, entonces puede ser que la persona también desarrolle indisciplina, irresponsabilidad, dejando de hacer cosas por esa misma depresión o por ese sentimiento de que la vida no vale nada. O no vale la pena vivirse, y eso trae como consecuencia más rechazo de las demás personas, o puede traer como consecuencia esa indisciplina, esa irresponsabilidad, como rechazo de las demás personas, que va a incrementar esa situación de desprecio de la vida o de depresión en una persona que vive en el rechazo. Otra reacción que puede tomar una persona rechazada es el perfeccionismo. Los perfeccionistas generalmente son perfeccionistas porque están tratando de evitar el rechazo de los demás, de no equivocarse, de hacerlo todo bien, todo perfecto, porque están dependiendo de la opinión de los demás, y en la medida en que sean más perfectos, en esa misma medida supuestamente van a evitar el rechazo de las demás personas. Entonces el rechazo puede llevar a una persona a volverse perfeccionista, o bien llenarse por lo menos llenarse de preocupaciones, de dudas, de temores respecto a que los demás piensan o dicen de ellos. Tratar por todos los medios de agradar a los demás, es decir, la esclavitud del que dirán, y respondiendo solo lo que las personas quieran oír. O sea, ahí hay una serie, como podemos ver, una persona que vive en rechazo o que está constantemente atenta a no ser rechazada, puede experimentar una transformación de su carácter, una transformación muy negativa de su carácter, y eso nos puede pasar incluso a nosotros como creyentes si no ponemos el rechazo delante del Señor y no somos sanados, liberados y restaurados del rechazo. Podemos llegar a vivir una vida religiosa, una vida de hipocresía, una vida de tradicionalismo, sin que verdaderamente haya una transformación de nuestro corazón, que es la esencia del ser cristianos. Otras de las características de una persona que vive en el rechazo, o que está muy susceptible al rechazo, es que siente que cada conversación de los demás se refiere a ella y se la toma como algo personal. Por el otro lado, también pueden desarrollar la tendencia a aferrarse fuertemente a aquellas personas que le manifiestan algún grado de aceptación. Es decir, se convierten en una especie de parásitos de la aceptación de los demás, y esto puede llegar a constituir un peligro para su corazón, porque lo puede exponer. Si una persona no tiene buenas intenciones, puede usar prenderse de ellos, el aferrarse de esa persona a ellos, puede llevarlos a abuso, a control, a manipulación, y eso va a dañar más el corazón de la persona que se siente rechazada. Otra característica de que puede desarrollar una persona que vive en el rechazo es tener sentimientos encontrados de amor y odio hacia otros, es decir, aceptación verbal, pero rechazo emocional. Y esto porque en su corazón, debido al rechazo, va a desarrollar resentimiento, amargura, desconfianza hacia las demás personas y rebelión contra la autoridad cuando percibe que la están rechazando.
también puede llegar a experimentar incapacidad de aceptar o de expresar amor, dificultad para aceptar los errores, las equivocaciones, las fallas de los demás. Y todo esto lo puede llevar a tener un aislamiento de las demás personas, en contra de lo que dice la palabra de Dios, de que amemos a Dios, amemos al prójimo y nos amemos a nosotros mismos. La persona que está siendo rechazada o que está viviendo en el rechazo o que ha vivido muchas experiencias de rechazo, y el rechazo es un motivante muy fuerte en su vida, puede desarrollar aislamiento con Dios, aislamiento de los demás y ensimismamiento con respecto a sí mismo. En resumen, todas estas circunstancias o situaciones que hemos mencionado que puede desarrollar una persona que vive en rechazo, las podemos resumir en varias consecuencias adversas: soledad, falta de identidad, desvalorización, agresión, depresión, inseguridad, temor, indecisión, vivir para satisfacer a los demás, preocupación por el qué dirán, susceptibilidad a la manipulación y control de otros y al abuso, decepción, pensamientos de suicidio, falta de iniciativa. Si usted está experimentando alguna de estas cuestiones y la está experimentando intensamente, frecuentemente, es muy probable que usted necesite sanidad del rechazo, sanidad, liberación y restauración del rechazo. El rechazo se genera de una manera casi que imperceptible. Esa susceptibilidad al rechazo se puede desarrollar de una manera casi imperceptible, de la misma manera que les pasó a Adán y a Eva en el jardín. Ellos no fueron conscientes de lo que estaban haciendo, sino que ellos reaccionaron de una manera, diríamos que inconsciente, a lo que ellos percibieron que era una situación que podía derivar en rechazo. También es lo mismo que experimentó Adán y Eva en el jardín del Edén, experimentó Abel. Abel presentó una ofrenda que no la vio con agrado el Señor, pero el Señor no dijo nada, simplemente dice la palabra que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel había dado lo mejor que tenía, mientras que no vio con agrado la de Caín, porque Caín dio cualquier cosa. Sin embargo, Caín percibió que Dios podía estarlo rechazando, y entonces, como consecuencia del rechazo, no solo rechazó a Dios, sino que rechazó a Abel, y terminó el rechazo que estaba experimentando terminó ocasionando que él matara a su hermano Abel. El rechazo puede ser algo sumamente dramático, puede llevar a cosas sumamente dramáticas, hasta incluso la muerte de aquella persona que nosotros podemos percibir que nos rechaza. Tenemos en nuestro país muchísimos ejemplos de eso, de gente que, por ejemplo, suena la bocina y el que está delante se baja y balea a otro porque piensa que lo están rechazando o presionando o lo que sea, o por una mala mirada, o lo que percibe como una mala mirada, o por una palabra que percibió como rechazo, puede terminar matando a otras personas. Y esas cosas suceden en la vida real. Sucedió en Abel, en Caín, y el pecado, recordemos que el pecado pasa desde Adán a todos nosotros, y entonces esa misma cosa que le pasó a Adán, a Caín, nos la
pasa a nosotros y podemos en algún momento reaccionar violentamente a una experiencia de rechazo. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de alguien que experimentó rechazo fue Jonás. Jonás estaba pensando, ¿por qué Jonás? Primero que nada, déjeme ponerle en contexto la cuestión. La palabra de Dios dice que Dios no va a ocultarle a sus profetas lo que va a hacer. De tal manera que cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que en 40 días voy a destruir la ciudad porque su maldad ha llegado al extremo, también Dios le dijo seguramente a Jonás que el pueblo se iba a arrepentir y por lo tanto no iba a tener juicio. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jonás al respecto? Jonás dice, no, yo voy a quedar mal con los de Nínive, van a decir que soy un profeta mentiroso, entonces mejor no voy y me voy para otro lado. Luego, ya sabemos la historia, se ve en un barco, el barco sufre una tormenta, la tormenta era como consecuencia de la desobediencia de Jonás, entonces tiran a Jonás por la borda del barco, un pez toma a Jonás y lo lleva a Nínive y entonces él comienza a predicar. Y a advertirle al pueblo de Nínive que iba a venir su destrucción por causa de su pecado. El pueblo se arrepiente y ese arrepentimiento va desde el rey hasta incluso el menor de los habitantes de Nínive se arrepienten y entonces Dios ya no trae el juicio, pero Jonás, en lugar de alegrarse porque la gente se había arrepentido, se había vuelto de alguna manera al Señor y había dado un buen fruto su predicación, se enoja porque él no había sanado esa experiencia de sentirse rechazado en su corazón. Y lo más triste del caso es que después de esa experiencia de Jonás en Nínive, Jonás no vuelve a aparecer en la Biblia. Su rechazo o el sentirse rechazado, el experimentar rechazo, lo descalificaron para un ministerio posterior en el Señor. Entonces ya vimos que por el rechazo también Adán y Eva estaban tan concentrados en el rechazo que no fueron con el Señor a pedirle perdón y a arrepentirse de su pecado, y eso incidió en que fueran sacados del Edén y el pecado pasara a todos nosotros. O sea, cuando no sanamos de una experiencia de rechazo, cuando no sanamos del rechazo, va a haber amargura en nuestro corazón. La amargura en nuestro corazón nos va a impedir alcanzar la gracia y las bendiciones de Dios. Por ello, necesitamos primero entender cómo llegamos a producir esa actitud, o cómo se llega a producir esa actitud en nosotros relacionada con el rechazo, para saber cómo ser libres de ella. El rechazo sigue más o menos este proceso. Una persona piensa o siente que es rechazada o no amada por otra. Entonces, la persona que siente o piensa que es rechazada permite que esos pensamientos y sentimientos la controlen. Como consecuencia de ello, entonces la persona reacciona rechazándose a sí mismo o a otros, o buscando la aceptación de los demás, tomando como guía de su vida el qué dirán en lugar de lo que Dios dice en su palabra. Como consecuencia de eso, se inicia un nuevo ciclo de rechazo. Las personas a las que está rechazando o está buscando su aprobación para no ser rechazado, pueden reaccionar rechazándola nuevamente y así sucesivamente, y entonces cada vez se va acumulando más amargura en su corazón. Un rechazo no sanado
Cuando viene la siguiente experiencia de rechazo, produce un mayor dolor y así sucesivamente hasta que el dolor, la amargura, etcétera, llena nuestro corazón. Y cada vez la persona rechazada va experimentando menos plenitud, menos abundancia, menos bendición y menos victoria en su vida. Y el rechazo en ese momento se convierte también en un arma del diablo, que el diablo usa para robar, matar y destruir la vida abundante que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Hay un rechazo que es todavía más delicado. Es un rechazo, el rechazo hacia Dios. Es como este rechazo surge como resultado de vivir experiencias constantes de rechazo en las cuales la persona puede llegar a incluso a cuestionar a Dios del por qué permite que Él esté experimentando constantemente esas situaciones de rechazo en su vida que le traen continuamente dolor. Entonces algunas puede llegar a desarrollar algunas actitudes en contra de Dios porque le echa la culpa a Dios del rechazo que está experimentando en lugar de darse cuenta que el rechazo es una experiencia que él no está pudiendo manejar en su corazón. Es lo mismo que sucede con las personas cuando dicen cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia permite que hayan guerras, que hayan asesinatos, que hayan hambres, que hayan cuestiones, desastres naturales, etcétera, etcétera, y le echan la culpa a Dios de situaciones que nosotros mismos como seres humanos hemos provocado, ya sea por activo o por pasivo, y que nos llevan a afrontar las consecuencias de esas situaciones. No es Dios el que tiene la culpa, somos nosotros que no hemos vivido conforme a lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto suceden cosas desagradables en el mundo por la codicia, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas personas, junto con estas personas experimentan lo mismo que puede experimentar una persona que está sintiéndose totalmente rechazada o constantemente rechazada y que piensa que su vida es un desastre porque nadie le acepta. Entonces puede echarle la culpa a Dios de esas situaciones que está experimentando en su vida y como consecuencia de ello desarrollar ciertas actitudes hacia Dios, como por ejemplo ver a Dios como un tirano y no como el Padre bueno que es, estar enojado con Dios, discutir las cosas que Dios permite en su vida o en la vida de otros, reclamarle a Dios por las circunstancias, situaciones, experiencias que permite en su vida y a su alrededor, estar inconforme y quejarse constantemente de la vida que le ha tocado vivir, no ser capaz de confiar en Dios, etcétera. Y como resultado de ello y de algunas otras cosas por el estilo, se privan a sí mismos y a sus familias muchas veces de conocer el amor del Padre que excede a todo conocimiento. Y algo todavía más trágico es que muchos que han conocido a Dios, el Padre, muchos que son creyentes, a pesar de todo lo que la palabra y la experiencia de vida nos muestra de la bondad de Él, aún siguen manifestando algunas de esas expresiones de rechazo hacia Él, además de algunas otras como resistir la autoridad de Dios, tener realmente poco compañerismo y comunión con Dios, no ser capaces de recibir el amor de Dios. Todo esto que hemos estado comentando nos lleva a la necesidad de superar el rechazo, de sanar, restaurar y liberar todas las consecuencias del rechazo y del rechazo en sí mismo. Primero, cómo ser libres del rechazo
que recibimos o que percibimos, ya sea imaginario o real. Aun cuando no lo querramos, en algunos momentos, situaciones y circunstancias, vamos a sentir o pensar que somos rechazados por otros. Eso es inevitable. Lo que sí podemos evitar es que eso dañe nuestro corazón. Es decir, necesitamos proteger nuestro corazón porque, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, de él mana la vida. Entonces, como el rechazo entra por nuestro pensamiento, por nuestras emociones, no debemos, la primera forma de protegernos y proteger nuestro corazón es no permitir que esos pensamientos o sentimientos nos controlen. Número 1. Número 2, necesito decidir y pensar lo que Dios dice de nosotros. Necesito decidir inclinarme o dirigir mis pensamientos a lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Es decir, que somos amados, benditos, aceptados, escogidos, sin culpa, redimidos, adoptados, perdonados, como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Es decir, la batalla contra el rechazo es una batalla en nuestra mente. No debo permitir que esos cuervos que andan rondando sobre mi cabeza, esos cuervos de rechazo que el diablo manda, ya sea rechazo real o imaginario, no debo permitir que esos cuervos hagan nido en mi mente. Y cómo no permitirlo es pensar todo lo bueno, lo justo, lo noble, lo agradable, lo de buen nombre, es decir, la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8 dice que somos bendecidos, escogidos, sin culpa, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados. Es decir, y al final de cuentas nuestra vida depende de lo que Dios dice, no depende de lo que los demás dicen, depende de lo que Dios hace, no de lo que los demás hagan. Nuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Lo que nos debe importar es lo que Él dice, no lo que dicen las demás personas. Y aparte de ello, necesitamos también decidir a amar a las personas que nos puedan estar haciendo pensar o sentir rechazo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y el amor cubre multitud de faltas y multitud de pecados. En Mateo capítulo 10, versículo 8, también la palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hemos recibido de gracia el perdón, la misericordia, el amor, el favor, la gracia, la benignidad de Dios. Entonces, a pesar de que éramos pecadores contra Dios, a pesar de que rechazábamos a Dios, Dios no nos rechazó a nosotros. De la misma manera, nosotros necesitamos hacer con las demás personas. En lugar de rechazarlas, porque ellas nos rechazan, darles la aceptación, el amor, la gracia, la misericordia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y finalmente, en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28, la Biblia nos dice que incluso hagamos eso aún con nuestros enemigos. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, para liberarnos del rechazo que hemos experimentado en el pasado y del que podamos experimentar en el futuro, lo primero que necesitamos es decidir no pensar esos pensamientos de rechazo, sino pensar lo que Dios dice de cada uno de nosotros en su palabra, que somos amados, aceptados, bendecidos, adoptados hijos suyos, sin culpa, etcétera, etcétera. Y segundo lugar, necesitamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han rechazado, y amarlos como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Y si usted
no es de las personas que experimenta rechazo, pero sí puede ser una persona que rechaza a otros, y rechazar a otros es juzgar, chismear, criticar, murmurar, aislar, no aceptar a los demás. Entonces, lo que necesitamos para ser sanos de eso es, primero que nada, arrepentimiento y confesión. Entender que delante del Señor rechazar a otros es pecado. Entonces necesitamos arrepentimiento y confesión. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Además, el juzgar a otros, el murmurar de otros, el no aceptar a otros, implica ponernos a nosotros en una posición de superioridad sobre ellos, y eso es orgullo, jactancia, arrogancia, soberbia, vanidad, menosprecio, etc. Y la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y en Santiago, capítulo 4, versículo 6, que si nosotros somos soberbios, arrogantes, Dios nos resiste. Pero si somos humildes, entonces Dios nos da mucha mayor gracia. Por lo tanto, también no solo necesitamos pedirle perdón al Señor, sino necesitamos pedirle al Espíritu Santo que transforme ese corazón arrogante en un corazón humilde, ese corazón orgulloso en un corazón tierno, amoroso y humilde. Negando, obviamente, haciendo nuestra parte, que es negarnos al orgullo, negarnos al yo, negarnos a nosotros mismos. Y la tercera cosa, y entonces ya hablamos de pedir, de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Segundo, de negarnos a nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros un corazón humilde. La tercera cosa que necesitamos hacer es pedir perdón a todos aquellos que hayamos ofendido de esta forma. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y ese tener algo contra ti es que nosotros lo hayamos rechazado y hayamos lastimado su corazón, entonces dice la palabra: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Algo que necesitamos entender bien claramente, y este pasaje nos lo da a entender, es que si nosotros estamos rechazando a otras personas, nuestra adoración está estorbada. Podemos adorar, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero esa adoración, esas formas de adoración están retenidas hasta tanto no vayamos y pidamos perdón a esa persona a la que hemos ofendido, nos pongamos a cuentas con esa persona a la que hemos ofendido. Entonces necesitamos ir y pedirle perdón. Y finalmente, básicamente también pensar de las demás personas lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, fijarnos más en las cosas buenas de las personas que en sus defectos o en las cosas que nos disgustan. De esa manera vamos a ser libres del rechazo que recibimos, pero también vamos a ser libres del rechazo que damos, y nuestro corazón va a sanar, va a ser restaurado y va a ser liberado de la consecuencia del rechazo, y vamos a poder vivir libres sin dejar que el rechazo que nos hagan o que experimentemos pueda entrar en nuestro corazón. Se va a quedar aquí enfrente, porque vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña que hagamos para guardar nuestro corazón.
Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que todos los martes tenemos una cita a las 7 de la noche por la página de Iglesia Cristianación para este discipulado, y para también en este tiempo estamos desarrollando una serie para sanar, restaurar y liberar nuestro corazón. Así que le invitamos para que el próximo martes a las 7 de la noche se pueda volver a conectar y compartamos al respecto de otro tema de sanidad de nuestro corazón. Mientras tanto, antes de terminar la transmisión, vamos a orar para que por cada uno de nosotros, por la iglesiación y también por sus autoridades, y vamos a orar por los nuestros y por cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, no solo de escudriñar tu palabra, Señor, sino también de que tu palabra nos sane, nos restaure y nos liberte. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, muéstranos por tu Espíritu Santo aquellas áreas o situaciones, Señor, que han lastimado nuestro corazón por el rechazo, Señor, y también del rechazo que hemos dado, Señor, para ser libres nosotros, Señor, tanto del rechazo que hemos recibido como del rechazo que hemos dado, Señor, y que podamos manifestar tu amor en aceptación a todas las personas, Padre. Señor, que esta palabra no sea solamente una palabra escuchada en nuestra mente, sino sea una palabra vivida en nuestro corazón, Padre. Que dé fruto, Señor, fruto de sanidad, de restauración, de liberación, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También en esta hora, Señor, venimos orando por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, pidiéndote, Señor, que a ellos tú los atraigas cada día más hacia ti, Señor, con lazos de amor. No importa la situación en la que se encuentren, Señor, tu palabra dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Así que, Señor, declaramos salvación sobre ellos, pero te pedimos que tú los acerques a ti cada día más, igual a nosotros, Señor, y que juntamente unos y los otros seamos perfeccionados, afirmados y establecidos en ti, así como sanados, restaurados, liberados, provistos, guardados, protegidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Señor, en esta hora levantamos también el ministerio de Iglesia Cristianación, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú sigas llevando, Señor, personas del sur, del norte, del este y el oeste, Señor, al ministerio, Padre, y que ninguna obra de las tinieblas pueda impedir, Señor, que esas personas lleguen y se congreguen en la iglesia. También te pedimos, Señor, por la sanidad, la restauración, la liberación y la bendición de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, y también de las familias pastorales. Te pedimos para ellas, Señor, que tú les llenes de sabiduría, consejo, entendimiento, Señor, y que tú les des un oído cada día más susceptible, Señor, a escuchar tu voz para guiar la iglesia, Señor, hacia el propósito que tú tienes para ella, así como guiar a cada una de las personas para que cumplamos el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Todo ello te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, y que tengan una linda noche, una semana de bendiciones, de cumplimientos, y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.